En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16, Jesús le dice a los discípulos, pero a nosotros también, no fueron ustedes que me escogieron a mí, fui yo que los escogí a ustedes. Entonces, esta idea es de Dios. Él los escogió, a tal punto que Él le dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5, a Jeremías, antes de formarte en el vientre de tu madre, te conocí y te elegí. Entonces, antes de nuestra creación, ya fuimos elegidos y conocidos. Y conocidos implica amados. Por eso toma mucho tiempo esa frase que he dicho, que vayan de acá a acá. Lo que estamos buscando es estar tocados por Dios. El primer sentido de los 5 sentidos que fueron formados en nosotros fue la capacidad de tocar. Porque cuando tocas, es tocado. Y eso es lo que necesitamos. Una experiencia donde estamos conmovidos. Dios y nosotros. Y entre nosotros. Corazones son conmovidos. Ambos corazones están tocados. Tocamos, pero estamos tocados. El que no vive eso, vive muy solo. Y el que vive eso, vive ahogándose de Dios. Quiero comenzar citando, cuando se acercan, este es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 37, unos seguidores de Juan el Bautista. Los 2 seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué están buscando? ¿Qué es lo que más desea nuestro corazón? Ahora estoy hablando no que contestemos esa pregunta como si fuese un examen, una respuesta intelectual. No. ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué es lo que más desea? Busca tu corazón. ¿Qué es el clima de tu corazón? ¿Qué es el clima? ¿Qué es lo que más deseamos? ¿Qué es lo que más mora, existe en nuestro corazón? El deseo. Porque a Dios le interesa una relación de corazón. Tenemos dos lindas invocaciones: Sagrado Corazón de Jesús y Inmaculado Corazón de María. Ya con eso te dicen la importancia del corazón, que tiene que tocar tu fondo, tu corazón. Y Él, Jesús, toca tu fondo porque ya está en tu fondo. Pero lo que tenemos que hacer es crear la capacidad de recibir ese toque, callar ese ruido, como hablaron, esa bulla. Porque cuando estamos tocados por Él, nos amamos en Él. Entonces, acá en este texto, Jesús le pregunta, ¿qué está buscando? Pero obviamente es una pregunta que poco a poco van a entender esa pregunta. Ahora ni se dan cuenta. Algo de Jesús les ha traído, pero ¿qué están buscando? Y claro, le preguntan de una manera superficial, ¿dónde vives? Pero mira la respuesta que les da: ven y verán. Para poder ver, tenemos que ir a Jesús, porque somos ciegos y sordos. Y el diablo, y una de las quejas de Jesús constantemente en la Biblia es: tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no escuchan. Es lo que tiene que ocurrir, porque la palabra escuchar implica obedecer también en el latín. Y él mismo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del buen pastor: los míos conocen mi voz. Ante todas las voces escuchamos, hasta voces buenas en las redes sociales, temas católicos. Pero si eso es lo que más vive en mí,
imposible que escuchen la voz de Jesús. Ahora, ¿dónde vive Jesús? Y para esto tenemos que ir al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, para poder ver a Dios y ver su ADN obrando en nuestra vida, la ADN divina, tenemos que tener corazón puro. Felices los de corazón puro, porque verán a Dios. Fuimos creados para vivir, en Él vivimos, existimos y andamos. Tú y yo fuimos creados para vivir en ese ambiente ya acá en la tierra como en el cielo. Y dice, hablando de Jesús, ¿dónde vivirá? Dice: nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es de Dios. El que, ¿dónde vivía? En el seno del Padre. ¡Wow! Esa expresión. Hay una palabra en el hebreo, ¿ya?, que está en el Salmo 103, que describe el amor de Dios, el vientre de Dios. El vientre de Dios. Entonces, vivir en el seno de Dios, ahogarnos en Dios y dejar de ahogarnos en otras cosas, en otros temas. Y hay muchas formas de ahogarnos. Me puedo ahogar que yo me comparo con Tutti y Mundi. Me comparo con todo el mundo. Y eso viene de muchas cosas. Hay raíces, hay razones por eso. En la Biblia, en el libro de Eclesiástico 3:9, habla, y acá es donde comenzó la deformación, no formación. En el libro de Eclesiástico, capítulo 3, pueden pararse un segundito, párense un ratito, vamos a hacer ejercicios. Gimnasia católica. Muévanse, porque algunos se están quedando dormidos. Y el diablo no quiere que escuchen esto. Muévanse. Las alas. Todos se estornuden. ¡Achú! 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 Ok, muy bien, pueden tomar asiento. ¿De dónde comienza este ruido? Porque el ruido comenzó después del pecado original. La música del infierno es ruido, bulla. Yo he escuchado, tuve una experiencia después de estar en Lourdes, de 6 veces escuché el ruido de los demonios en mi cuarto. 6 meses. Tenía 23 años. Y Dios permitió que yo escuchase el ruido de los demonios. Es horroroso. Entonces, donde hay ruido en nuestra vida, ahí no está Dios. Pero ¿cómo comenzó el ruido? Bueno, el libro Eclesiástico 3, versículo 9, habla, este es muy breve, de la bendición del padre y de la madre. Y la bendición del padre y de la madre que hemos debido haber recibido, y papá y mamá, esta es la manera de ser padre y madre según la Biblia. Es transmitir 5 formas de amor a los hijos. Pero como este no se trata del tema de la vida paterna y materna, quiero comenzar con algunos ejemplos de la bendición. Y no es una crucecita en la frente, es que nuestro corazón ha debido haber estado cotidianamente alimentado con 5 maneras de amor, 5 sabores de amor, por decirlo así. Primero, habla, y cuando ves en la Biblia que un hijo o una hija recibe la bendición del Padre, esto está en muchos lugares de la Biblia. Número 1, mucho cariño, afecto, abrazos, besitos. ¿Por qué? Tu cuerpo y el mío necesitaban abrazos, cariño, cosquillas, besitos. Nuestro cuerpo necesitaba experimentar un toque, el toque amoroso. Segundo, palabras que dan vida, palabras que instruyen. Te quiero, eres mi princesa.
Hemos debido haber escuchado eso de papá y mamá, amenudamente. Tercero, el niño experimenta amor, escribe amor, tiempo. No A-M-O-R, pero T-I-M, pero tiempo. Hemos debido haber tenido papá y mamá que pasen tiempo. ¿Tiempo haciendo qué? Entrando en nuestros corazones. Tiempo, ¿qué más? Fijándose en nosotros. Fijándose en qué sentido. ¿O está bonito tu pelo? ¿O te cortaste el pelo? ¿O me gusta tu vestido? No. Fijando el clima de nuestro corazón, mirándonos profundamente. Hijita, se te ve triste. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás tan calladita? Eso es fijarse. Me acuerdo cuando yo tenía mis 12 años, o 11 años, 12 años, mi tía Tula, que me encanta, siempre hablo de ella en mis retiros, ella era de este tamaño, pero era gigante en Dios y en su maternidad. Mi tía Tula era madre, una mujer de mucha oración. Y mi tía Tula un día me ve entrar a mi casa y me dice, ella me decía con mucho cariño, Feliberto, se te ve triste, ¿por qué estás tan callado? Ahora, yo nomás entré en la casa. ¿Y qué había pasado? El matón, ¿sabes qué es el matón? El bully del colegio, habían rumores que él quería pelearse conmigo. Y el muchacho nunca había perdido. Yo estaba nervioso. Entonces entré a la casa callado, porque yo imagino que siempre entraba gritando y lo que sea, pero esta vez entré callado. Ella se fijó y quería saber qué pasa. Ese es fijarse. Tú y yo hemos debido haber tenido papá y mamá que se fijaban, a veces en nuestra mirada, a veces el tono de voz. Hay ciertos silencios que comunican contemplación y hay silencios que comunican dolor. Una niña me trajo un padre de familia, quería que yo le haga a su hijita, y él tendría 9 años. Y la niña siempre estaba calladita, y él estaba preocupado, y ella no le quería decir a su papi. Le dije a él, si me das permiso, a estar un ratito a solas con su hijita. Y le pregunté a ella, ¿alguien te ha tocado indebidamente? Se puso a llorar. Cuando alguien ha sido tocado, abusado indebidamente, sexualmente, hay un silencio en esa alma. Un silencio que comunica dolor. Y debido, es verdad, es lo que había vivido la niña. Entonces, tú y yo hemos debido haber tenido papá y mamá que se fijen en nosotros y nos miren profundamente. Cuando no hemos recibido eso, buscamos que alguien nos mire con agrado. Y siempre nos comparamos con otras. Lo malo de eso es que eso causa ruido por dentro. Hay una angustia silenciosa. Ahora, sin seguir hablando sobre la bendición del padre y de la madre, dependiendo a qué punto recibimos la bendición, el trabajo para ser santas, eso sí es un poquito difícil, ¿no? En su presencia, porque el que ha tenido estas heridas vive en la presencia, es muy difícil vivir en la presencia de Dios. Uno se hunde, se ahoga en un vaso de agua prematuramente, en otros temas y no en Dios. Terminamos más en otras cosas que en Dios interiormente, y hay mucho ruido. En el amor, no, uno fácilmente vive en el desamor, en ese estado, en celos. Entonces, ¿cómo nos salimos de eso?
Porque el fin es en el amor. Ahí es donde le estamos apuntando. Ahogarnos en Dios. Y no ahogarnos en otras cosas. Porque cuando uno tiene estas heridas, la herida paterna y materna, que yo acabo de sacar un libro que va a salir, en español, ya salió en inglés, se llama El Tsunami de Dios. Yo vine personalmente de una familia con muchas carencias. Y yo no entendí por qué Dios me eligió a fundar una comunidad para sanar la familia. Si yo no tenía ni idea lo que es vivir. Entonces Dios cuando elige, casi siempre, bueno, primero que siempre, a todos nos tiene que no fortalecer, debilitar. No fortalecer, debilitar. Y todo lo que hay en nosotros sale de la luz y no es muy bonito. Más bien huele a burro muerto. Y Dios lo hace a propósito. Porque cuando uno vive sin la bendición del padre y de la madre, uno cree que tiene que ser fuerte. Uno cree que tiene que ser autosuficiente. Y eso se transfiere a la vida espiritual. Depende de mí. No, es un acto milagroso. Dios tiene que hacer un trasplante de corazón. Pero tú y yo no sabemos cómo cambiar, no tenemos idea. Entonces Dios saca la luz. Y probablemente esto ha pasado que nosotros ya han entrado a la comunidad, a vivir acá, y te das cuenta, soy celosa. Me comparo, soy impaciente. Cualquier cosita me siento ofendida. Hoy día me ofendí, padrecito, estoy inventando esto. Hoy día me ofendí porque alguien estornudó. Alguien le dio hipo y me sentí ofendido. Cada cosa nos pisa los callos. Y empezamos a darnos cuenta de tantas de estas cosas. Y eso causa ruido, celos. ¿Hay personas celosas acá o no? ¿O no? Levanten la mano. La verdad te hará libre. Levanten la mano. Ya. Hay personas que se comparan. Levanten la mano. ¿Ya has comparado con alguien? ¿Hay personas acá que han perdido la paciencia una con el otro o nunca? ¿O solo hermanos? ¿Han habido personas mal pensadas o nunca? Muy bien. Ok. Bueno, acuérdense de esto. Nosotros creemos que nuestras heridas, y hasta de repente el diablo nos hace sentir avergonzadas. Caramba, estoy 20 años en esta comunidad y todavía por más me pierdo la paz. Y uno cree que algo malo está ocurriendo. No, este es el camino a tener corazón puro. Este es el proceso. Cuando comencé la comunidad, para que sepan, les voy a dar algunos misterios gloriosos. Mis trofeos feos. Un joven que era muy peligroso, las pandillas le tenían miedo a él. Él quiso darle un beso a una de mis hermanas de la comunidad. Yo fui a tirarme encima de él a pegarle. 2 hermanos tenían que aguantarme. Yo quería cambiarle la cara. Yo estaba vestido como sacerdote. Entonces el público me fui a tirar encima de él. Los hermanos me dicen, padre, no le pegues, ¿quién se ha caído de este? Ya saben qué. Bueno, por 2 años, él fue el 90% de las razones que yo me confesaba. Y un día le dije a Jesús, delante del Santísimo, ¿por qué lo creaste? A confesar. Yo me confesaba a veces 2, 3 veces al día. Y un día salió de mi corazón delante del Santísimo, ¿por qué su mamá no lo abortó? Y ahí me di cuenta. Primero, yo no sabía que había esto en mi corazón. Señor, yo rezo horas delante del Santísimo. Dormimos y vivimos como Madre Teresa de Calcuta. Hemos hecho la consagración, la verdad de nosotros, amigos de María del Millón,
de Montfort, y esto, y vivimos una vida de pobreza y todo, soy el fundador. Y Dios le dice, ahora vas a saber a quién le habrá escogido. ¿Y a quién escogido? Llamado. Bueno, yo pensaba en ese entonces, estoy hablando en el año 1998, yo pensaba que hay algo malo. Sí, había algo malo, pero este era el proceso correcto. Y eso nos tiene que pasar a todos. Porque tenemos que darnos cuenta que el ser elegidas o elegido tiene que hacer todo por Él. Él es la razón, no nosotros. Y nos tiene que hacer pobres. Nos tiene que debilitar. Es un proceso que muestra el misterio de Dios. Subimos bajando. ¿Qué significa eso? No es importante que lo entiendas mentalmente, lo tienes que entender interiormente. Subes a Dios bajando. San Juan, el Bautista, lo dijo de otra forma. Él tiene que aumentar, Juan 3:30, y yo tengo que disminuir. Al comienzo, con nuestro orgullo, estamos en shock. Yo no puedo creer que es orgullo. Es orgullo. Dios se vale más de nuestra debilidad que de nuestra fuerza. Por eso, el segundo libro de Corintios 10:12, capítulo 12, cuando San Pablo tiene la espina que le pide a Jesús 3 veces que se lo quite, Jesús le dice que no. Quítame el mal genio. No. Quítame mis senos. No. Te lo va a quitar cuando veas, has sufrido lo suficiente por eso y has luchado. Y todas estas cosas te llevan a Jesús, al silencio. Te llevan a Jesús. Mi vida de oración multiplicó. Se multiplicó. Más horas con Él. Mi basura, como hicimos en mi comunidad, me hizo necesitar a Dios más. Eso es lo que es necesario. Que te des cuenta cuánto te necesito. Pero también Él me estaba enseñando cómo Él obra para poder ayudar a alguien más. Yo no más quería que, como San Pablo, quítame esto. ¿Alguien acá lucha con la ira? ¿Quién lucha con la ira? Levanta la mano. La ira, el enojo, enfadado. ¿Alguien? ¿O solamente los peruanos? Ya. Esa es una de las pasiones más difíciles de purificar. ¿Por qué? Porque la ira, el enojo, ese vicio, ese pecado capital, la ira, está lleno de orgullo. Y como está lleno de orgullo, va a durar mucho tiempo. Porque Dios tiene que bajarnos el moño. ¿Tiene esa expresión? El orgullo. ¿Cuánto es 5 minutos? Ay, ¿puedo hacer 10 minutos? ¿Sí? ¿Está bien o no? Ok, gracias. Ya. Entonces, todas estas cosas más bien son necesarias, o si Dios no lo permitiría. Todo lo que ocurre en nuestra vida es calculado por divina sabiduría. Y el primer paso para todo este proceso es decir, fíjate. No murmurar, no quejarnos. Y tomamos mucho tiempo. 2 años me tomó con este joven de querer romperle la cara hasta amarlo con el corazón de Jesús. 2 años me tomó. 10 años trabajar mi ira, mi enojo. Yo no sabía que tenía tanta ira hasta que empecé a fundar la comunidad. No tenía ni idea. Yo pensaba que vivir en parroquia y fui párroco siempre todo era chévere y todo feliz. Aleluya, gloria a Dios. Hasta que Dios me mandó fundar esta comunidad. Ahí me di cuenta
Yo le dije a un hermano, si yo fuese yo un sacerdote, te agarro a golpes. A confesarse. Pero tenemos santos que tienen esa experiencia. San Francisco de Sales, 25 años le tomó trabajar su vida. ¿Quién ha escuchado a San Luis María Griñón de Montfort? ¿Ya? El santo mariano, por excelencia. Este santo, él levantaba los que hablaban mal de María, los levantaba, era muy fuerte, y los golpeaba contra la pared. No recomiendo esa forma de evangelización. San Luis María Griñón de Montfort terminó de rodillas ante los que hablaban mal de María. Mira cómo cambió su proceso. De levantarlos y golpearlos contra la pared a ponerse de rodillas delante de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a San Pablo en 2 Corintios 12? Mi gracia te basta. Yo te basto. Punto. Eso toma mucho tiempo saberlo. De pie, por favor, una vez más. Si podemos pararnos. Algunas ya se están despidiendo de este mundo. ¿Ok? Pueden tomar asiento. Ok. Para acabar. ¿Qué es lo que pide Dios? Si no decimos fiat a lo que está ocurriendo en nuestra vida, estamos alargando el proceso, demorando el proceso. Porque este buen Dios, muy querido y muy sabio, nada lo que Él permite es casualidad. Es exactamente el tiempo que dura y lo que Él permite. Y si no decimos fiat y esa situación no te lleva a ser fiel a la oración y a la adoración, más a la confesión, yo recomiendo mínimo una vez al mes confesarse. Una confesión es más fuerte que 1000 exorcismos. El diablo odia la confesión. Odia. Entonces, porque esta hora, seguidoras de Jesús, se llama en la comunidad, ¿no? Seguidoras. Eso significa que vas a tener tu propia Semana Santa. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria. Y voy a hablar de esto, de cómo sufrir correctamente y dejar de sufrir incorrectamente. Cómo sufrir correctamente. Dios permitió un evento en mi vida que duró muchos años y Él me advirtió: prepárate para la prueba, una prueba fuerte que se aproxima. Y cuando ocurrió, me mató. Me mató. Y ahora digo, ahora me encanta decir, pero no morí. Más bien, me llené de vida de Dios. Pero no fue necesario lo que Dios permitió. Y ahora no lo cambiaría por nada. Fue la gracia más grande, yo diría, en mi vida, que duró muchos años. Y al comienzo yo lloraba, gritaba. ¿Por qué? Me acostaba llorando, dormido lloraba. Me despertaba la almohada mojada. Y ahora digo, menos mal que ocurrió. Porque ahí, en ese periodo, es donde Dios, de raíces, trató el tema de la ira en mi vida. Y ahí es donde María me enseñó cómo recuperar la paz rápidamente. Hubo tanto provecho, a tal punto, gracias divina, a tal punto que una hermana me dijo en la comunidad: padre, esto fue el 31 de diciembre, y iba a ser el 1 de diciembre, de enero, perdón, año nuevo, y me dijo la hermana: padre, yo no te he enojado todo el año. Y ahí me di cuenta que como Dios usó en tu amor. ¿Qué dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1? Primero, antes de citar, la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primero, toda vida espiritual tiene que llevarnos a la cruz. No quedarnos en la cruz en la resurrección. Pero no hay forma de crecer si no hay sufrimiento. No hay forma. Toda espiritualidad cristiana auténtica tiene que llevarte a la cruz.
Si no te lleva a la cruz, no es auténtico. Es una espiritualidad falsa. A veces, parte de nuestro sufrimiento, y esto es difícil decir, primero voy a citar la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Lo que han sufrido en la carne han roto con el pecado. A veces el único método que trabaja es el sufrimiento. El sufrimiento te hace mirar arriba. El sufrimiento te hace necesitar a Dios. Termino con esto. A veces nuestro sufrimiento, esto es difícil, lo hemos causado nosotros. Y toma tiempo admitir eso. Y eso causa y produce algo muy importante. Si admites lo que yo estoy viviendo, yo lo causé. No siempre es así. A veces es injusto, muy injusto. Pero si hay sufrimiento que yo he causado. Yo viví una vida muy desordenada hasta los 20 años de edad. Yo debería haber estado en la cárcel a los 18 años. Yo no fui con alivio. Y tomó mucho tiempo poder perdonarme y dejar que el diablo me acuse. Eso toma tiempo. Y ahora que soy sacerdote, fundador de una comunidad y trabajo mucho la herida paterna y materna, yo me pongo a pensar a las chicas, las mujeres que yo utilicé en aventuras sexuales, supuestamente en parranda. ¿Qué heridas tendrán estas pobres chicas que están ahora sufriendo? Son madres, abuelas. ¿Qué no haría yo para de rodillas pedirle perdón? Yo tengo una oración que lo hago todas las mañanas, que básicamente le pido perdón a Dios. En cualquier manera, yo he desperdiciado la gracia de Dios. Segundo, por las personas que yo fui obstáculo a la gracia de Dios, que yo fui un obstáculo a la obra de Dios en ellos. Pero termina la oración con una confianza que porque Dios, su sagrado corazón y el inmaculado corazón de María y sus méritos, Dios va a tener la última palabra. Y ya la tuvo. Pero fue un trabajo de su vida. Pero ese dolor, ese sufrimiento, ese proceso, yo tuve la culpa. Pero Dios ha tenido la última palabra. Si decimos en serio, sí, fíjate, a todo esto, vas a terminar ya viviendo un gozo del cielo. Pero no va a haber eso si no recuperas la paz rápidamente y lo más pronto posible. ¿Ya? Ok. Finalmente, para acabar, ¿quién acá tiene? Cierren los ojitos. Es muy privado esta pregunta. Cierren los ojitos, no sean curiosas. Cierren los ojos. Por favor, cierren los ojos. ¿Quién acá tiene pecados de su pasado que todavía la atormentan, aunque ya lo han confesado? Levanten la mano. ¿Quién todavía se recrimina por su pasado? Repite esta oración conmigo. Jesús, necesito conocer el tsunami de tu misericordia. Perdóname. Que tú seas glorificado. Que ninguna gota derramada a favor mío sea derramada en vano. Perdóname. Y yo uno mi voluntad a la tuya. Ahora di tu nombre en tu interior. Repite tu nombre en tu interior. Quiero que te perdones por todo y pídete perdón por todas las veces que te has recriminado interiormente, que te has insultado, que has preferido no existir. Quiero que te perdones. Y quiero que digas tu nombre en tu interior. Pero dilo con el corazón de madre. Quiero que tú te vuelvas tu madre, la mejor madre para ti. Y quiero que repitas tu nombre con cariño. Háblale a esa niña
a esa adolescente, a esa adulta, y especialmente a esa joven o que edad hayas tenido que cometió sus pecados. Quiero que digas tú ese nombre con mucho cariño. Ahora pídele a María que diga ese nombre contigo. Que tú y María digan ese nombre. Y quiero que te digas, te perdono, te quiero. Doy gracias a Dios por ti. Y quiero que te veas ahora, que ya eres mayor, tienes más sabiduría, abrazando a esa joven en tu memoria. Quiero que te veas, abrázala, bésale la frente, hazle cariño al pelo, no la sueltes. Y quiero que repitas, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y ahora quiero que le digas a esa joven, eres preciosa. Y ahora, al misterio de esa vida tuya y mía, que algunas quisiéramos cambiar, borrar, quiero que digas con una palabra un voto de confianza en Dios. Fiat. Y lo que fiat significa, yo confío en ti. Tú eres confiable y eres más grande que todo en mi vida. Mis pecados, mis heridas, todo. Y que tú termines siendo, esto es precioso, esto está en el libro de Corintios, 1 Corintios 15, que tú seas todo en todo, todo en todo, para que tú seas glorificado en mi vida. Fiat, voluntad tua.